Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnético Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 29 de enero del 2022. Y este es nuestro segundo episodio de la cuarta temporada. Esto es a las millas. A todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y agradeciendo a todos los que se conectan todos los sábados, a los que son nuevos en el programa y a los que luego lo ven o lo escuchan en los formatos de los podcasts que están en las diferentes plataformas, le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Así que desde Puerto Rico, un saludo para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema que es súper especial. Es un tema que nos afecta a cada uno de nosotros y yo me atrevo a decir que es un tema que hace el surgimiento de grupos y de estructuras, porque es como que una inquietud que nos puede dar a nosotros y miramos un poquito más a estas personas que hacen algo todos los días que no es reconocido. Y hoy vamos a hablar de este tema, del cuidado informal, práctica invisible que cuida al mundo. Pero para eso yo tengo un colaborador nuevo que está con nosotros. Nosotros consideramos que nuestros colaboradores son amigos. Y estos amigos que empiezan aquí con nosotros, esperamos que se queden, los tratamos lo mejor posible. Así que esperamos hoy que ese sea el caso. Y tengo un colaborador que de verdad que es súper agradecido y la fortuna que tuvimos en contactarte porque no es que buscamos, a veces hay temas que llegan a nosotros, ¿verdad? Como que el universo conspira y nos los trae. Así que hoy, para cada uno de nosotros, tengo la dicha, el placer y el privilegio de estar aquí con un nuevo amigo que es Jonathan Pitre. Jonathan, saludos. Un placer, bien agradecido de poder estar aquí. Gracias, Iván. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha, nacional, internacional, en cualquier parte del mundo que nos esté escuchando. Si nos está escuchando luego, pues un saludito. Esperemos que esto esté muy bien. Gracias por tenerme, Iván, de verdad. No, gracias a ti. Definitivamente, hoy este tema yo sé que va a afectar a muchas personas. Este tema va a... Yo creo que inicialmente tenía la intención de que cada uno de nuestros cuidadores como que sepan que de una manera u otra se ha ido reconociendo lo que hacen. Pero tal vez yo creo que nuestra intención de hoy, Jonathan, debe ser dirigida a los que no cuidan todavía. Si piensan que no cuidan, que yo estoy seguro que hoy tú nos vas a enseñar otra cosa. A esas personas que piensan que no cuidan, yo creo que es tiempo de que le empecemos a demostrar la importancia que tienen nuestros cuidadores desde esa invisibilidad. Definitivamente. Y para los que están conectados, le quiero dar algunos datos de Jonathan, porque para que sepan, Jonathan tiene una maestría en salud pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, trabajó en la redacción y la radicación del proyecto de la Cámara de Representantes número 1108, titulado La Política Pública del Cuidado Informal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que más tarde nos va a dar la información. Actualmente está completando su doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra, y ahora, claro, es colaborador de nosotros aquí para tenerlo de show. Qué gustazo, de verdad. Súper agradecido, bien agradecido de poder estar aquí. Jonathan, para soltar el frío, ¿qué ha significado esta pandemia para ti? ¿Qué te ha enseñado? Pues mira, me ha enseñado muchísimas cosas, ¿verdad? Ha sido un proceso, yo creo que para todos ha sido un proceso completamente novedoso, ha sido un proceso de poder dejar la normalidad antigua que teníamos y no repensarnos qué exactamente significa ser. Y en ese sentido yo creo que ha sido una oportunidad, a pesar de muchísimos retos, muchísimas pérdidas que hemos tenido lamentablemente a lo largo de todo el proceso. Ha sido un proceso de muchísimo crecimiento para mí, para mi familia y para todas las personas, pienso yo. Así que creo que no tan solo, ¿verdad?, me ha afectado a mí personalmente y a toda mi familia, sino que también ha afectado a todas las personas. Y pienso que una de las poblaciones que precisamente ha sido marcada por ese aspecto de la pandemia han sido los cuidadores informales. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de poder hablar acerca de ello, porque creo que en gran medida no hemos hablado quizás lo suficientemente sobre la comunidad en los distintos foros que son pertinentes, desde la política, desde la misma academia, en nuestras conversaciones cotidianas nadie casi nunca habla de los cuidadores y que eso es algo que hacen las personas y que deberíamos entonces comenzar a reconocerlo porque es un trabajo bien significativo que ninguna sociedad podría existir sin ello.
Sí, es cierto. Mira qué interesante esto que te voy a presentar, Jonathan. Aquí yo estaba, ¿verdad? Estaba buscando dentro de la información y digo, vamos a ver cómo vamos empatando las cosas. Y de momento busco en el servidor y hago esta búsqueda. Vamos a ver si la podemos ver. Pongo la palabra cuidadores informales y me sale un numerito. Pero tengo ahí también el que me dice, le pongo cuidadoras informales. Y el resultado es exponencialmente más grande. Claro. O sea que si buscamos el término, nos inquieta. La pregunta es, ¿sabemos lo que significa? Sí, yo creo que a pesar de que es algo que muchísimas personas hacen, no muchas personas saben exactamente lo que es cuidador. Y antes, ¿verdad? Quizás de comenzar hablando un poco de qué exactamente es cuidado informal, podemos quizás dar un preámbulo y hablar un poco sobre cuidar, ¿verdad? Esa práctica que hemos sostenido. Y yo creo que lo primero que quizás deberíamos saber es que cuidar es algo que llevamos haciendo por millones de años, miles de millones de años. La historia de la humanidad es la historia de las relaciones de cuidado. Así que, por ejemplo, ahí tenemos en pantalla una imagen de los restos de Shanidar, y Shanidar era un neandertal del Pleistoceno. Y lo que a los arqueólogos encuentran particularmente curioso, ¿verdad?, de Shanidar, es el hecho de que, a pesar de las limitaciones físicas que presentaba Shanidar 1 había perdido la movilidad en ambos brazos, caminaba cojo, y ¿verdad?, se especula que era parcialmente ciego. A pesar de eso, pudo llegar a vivir hasta la tardía edad de los 40 años. Y los arqueólogos, ¿verdad?, se sorprenden que alguien en una época donde no existían servicios médicos ni proveedores de salud pudiese llegar hasta esa edad. Así que los arqueólogos entonces especulan que para que Shanidar pudiese llegar hasta la edad de los 40 años, tuvo que haber dependido o haber requerido de un grupo de personas a su alrededor que lo hubieran apoyado en poder realizar las actividades del diario vivir. Así que vemos que entonces cuidar ha sido algo sumamente antiguo que existe en todas las culturas. No existe un ser humano vivo hoy día que no haya sido cuidado por otra persona, ¿verdad? Y cuidar a una persona esencialmente significa poder apoyarlo en las actividades del diario vivir. Así que de esa forma, y cito ¿verdad?, a María Puig de las Bellacasas, que es una de las que se ha mantenido fuerte en todo este asunto, y es que nada se puede sostener sin relaciones de cuidado. Nada puede existir si no, ¿verdad?, ninguna de nuestras sociedades, las economías más grandes, los ejércitos más poderosos del mundo no pudiesen existir si no hubiese una persona que se hubiera dedicado, ¿verdad?, a poder podernos cuidar en algún momento de nuestras vidas. Así que dicho eso, yo creo que entonces podemos ahora quizás ir adentrándonos a eso que estamos hablando, que es los cuidadores informales. Y cuando estamos hablando de eso de los cuidadores informales, estamos hablando de una persona que apoya a otra persona en las actividades básicas del diario vivir. Entiéndase, una persona que apoya en la alimentación, una persona que apoya en la transportación, en la vestimenta, en el aseo, que como esa otra persona quizás no lo puede hacer por una razón de enfermedad crónica, una discapacidad, una diversidad funcional, por alguna de esas razones necesita que otra persona lo apoye en ese proceso. Así que entonces ahí, quien ocupa esa figura, ¿verdad? Pues en Puerto Rico y en la tradición académica de los Estados Unidos se le llama cuidado informal. Pero en otras partes del mundo quizás le llamamos por otros nombres. ¿Verdad? Hay otros lugares que le dicen principalmente cuidadores familiares, hay otros lugares que le llamamos cuidadores punto. Y entonces, en ese sentido, a pesar de que estamos hablando quizás de diferentes nombres, estamos hablando de lo mismo. Lo característico de esta relación, obviamente, es que es una relación ¿verdad?, que lo estamos realizando esta práctica por el hecho de que tenemos una relación, un vínculo afectuoso con la persona. No es una relación económica, ¿verdad? No es como, por ejemplo, decir una enfermera. Ya una enfermera sería una cuidadora formal. Un cuidador informal vendría siendo, por ejemplo, un familiar, un vecino, un amigo que cuida de otra persona, que la apoya en esas actividades básicas del diario vivir. Entonces, ¿verdad?, en ese sentido, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que tengamos una idea de que las caras de un cuidador informal pueden ser múltiples, diversas, puede ser cualquier persona, puede llegar a ser un cuidador informal. Desde la hija que cuida de su madre que tiene demencia, hasta de la madre que cuida de su hijo con distrofia muscular, que es el caso mío personal de mi familia. Así que pueden ser de muchísimas formas. Típicamente, claro está, los cuidadores informales casi todos, ¿verdad?, cuidan de algún adulto mayor, porque durante esa etapa hasta el día de nuestro desarrollo es cuando más discapacidades experimentamos por razones de salud, hay una disminución en las capacidades físicas, etcétera, etcétera. Así mismito como tú dices, Jonathan, y prácticamente una de las intenciones que tenemos acá
también es el ampliar la mirada de la palabra cuidar. Porque muchas veces pensamos que es un cuidador o cuidadora y lo encajonamos en que cuida a un viejito, de que cuida a una persona adulta. Y en el programa hemos tratado de traer diferentes áreas de ese cuidar y ahí tenemos lo que tú nos dices. A la mamá, el pacientito tiene autismo, a la mamá y al papá del paciente que tiene alguna dificultad de movilidad. Vamos a tener en próximos programas otros colaboradores nuevos que nos van a demostrar ese otro lado del cuidar que es tan complicado. O sea que lo que tú estás diciendo es vital. Por eso cuando quisimos hacer la promoción del programa, lo utilizamos como cuidado informal, ¿no? Para que ampliemos. Y lo otro es que en este cuidado muchas veces entendemos o asumimos que sabemos cuál es la función del cuidador. Claro. Y hoy con lo que tú nos estás diciendo ya sabemos que esto es diferente y definir lo que es cuidar y lo que es asistir. Claro. Hay cuidadores que cuidan y hay cuidadores que asisten, así que lo que tú nos estás diciendo es sumamente correcto. Definitivamente. Y en esa misma línea, Iván, yo creo que también es bien importante que también hagamos, en adición a hacer una distinción entre cuidar y asistir, también hay que hacer una distinción entre cuidar y criar, ¿no? Usualmente pensamos que que cuidar es solamente parte de la crianza, que es un proceso que solamente ocurre durante esas primeras etapas de nuestro desarrollo. Y no, cuidarle es parte de toda nuestra vida. En algún momento nos toca o ser cuidado o cuidar a otra persona. Y la razón por la cual es bien importante hacer énfasis en ese punto en particular es porque en muchas ocasiones infantilizamos a las personas que están recibiendo cuidado. Quizás es un adulto mayor y lo comenzamos a infantilizar, limitamos su propia agencia, a pesar de que esa persona está completamente capaz de poder tomar las decisiones y poder comunicar la forma en que se siente. Por eso es bien importante hacer esa distinción. Por eso es bien importante decir que a pesar de que el cuidado es parte de la crianza, no es exclusiva de la crianza. Cuidar puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? Aquí para ir cambiando, ¿verdad? Hablando un poco más de números para que podamos entender la magnitud de este problema, o mejor dicho, de este rol, de la cantidad de personas que hay que son cuidadores informales. Aquí les traje una prevalencia en Estados Unidos, España y Puerto Rico. En Estados Unidos, el 20% de la población de Estados Unidos son cuidadores informales. De acuerdo a un estudio de AARP bien interesante. Y esos son millones de personas. Estamos hablando de millones de personas que cuidan de otras personas. En España es 14.7% y en Puerto Rico es 13.7%, que son casi 440,000 personas aquí mismito de Puerto Rico, nada más, que son cuidadores informales. Una islita tan pequeñita, tantos cuidadores informales. Y nos sorprendemos, más que nada porque nunca hablamos de ellos. Es como si no existieran y es como que de momento, pero espérate, hay 440,000 personas en este país y hay estimados que los llegaban hasta 600,000 personas que más recientemente, que es bien interesante. Así que es una cosa que uno se queda, ¿y cómo es posible que no estemos teniendo una conversación, una discusión seria sobre las necesidades de estas personas? Y la razón por la cual, ¿verdad?, tenemos que comenzar a tener discusiones serias sobre esta comunidad es por el hecho de que son el pilar de nuestros sistemas de salud. Sin ellos, ningún sistema de salud funcionaría. Cualquier sistema de salud colapsaría si dejasen de existir los cuidadores informales. Y esto es porque en todo el planeta Tierra, los cuidadores informales ofrecen la mayor parte del cuidado prolongado. Por ejemplo, en Estados Unidos, España, Chile, los cuidadores informales ofrecen el 80% de todo el cuidado prolongado. No son los hospitales, no son las égidas, no son los enfermeros, no son el cuidado formal. Son los cuidadores informales que por amor a sus seres queridos sacan de su tiempo para cuidar de estas personas. Así que eso es increíble. Entonces, en adición a eso, no tan solo ofrecen el 80% de cuidados, en promedio las personas invierten entre 14 y 20 horas semanales alojadas al cuidado informal, que eso es básicamente tener un trabajo a tiempo parcial. Así que es como si fuesen, en adición a sus responsabilidades adicionales, tienen estas personas otra responsabilidad con un ser querido o una vocación por su ser querido, ¿no? Entonces, y si fuésemos ahora mismo a estimar esos valores de ese trabajo invertido en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que en el 2017 se estimó que la cantidad, el valor monetario de ese trabajo que han hecho fue valorado en 470,000 millones de dólares. Si ahora mismo desaparecieran los cuidadores informales, el sistema de salud de los Estados Unidos tendría que buscarse 470,000 millones de dólares.
¿Qué es eso? Una canción. Y aquí mismo en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico tendría que buscarse 744 millones de dólares. Y eso es una cantidad exorbitante de dinero. ¿De dónde se va a sacar todo ese dinero? Así que, sin embargo, a pesar de que estas personas están haciendo una contribución enorme. Mira, antes de que vayas allá, sí, Jonathan, voy a compartir que lo que estás trayendo son datos que son vitales, porque, pues, como muy bien lo dijimos, es el cuidado invisible que no se está viendo, no se ve, muchas veces no es porque no lo queramos ver, también es que no quieren que lo veamos. Sí. Entonces, como que un poquito ahí truqui, pero quiero compartir con las personas que están con nosotros hoy este reportaje donde tú lo publicaste, que me parece que sería súper chévere que vayan y lo visiten, lo pueden buscar por el internet, Cuidado Informal, la práctica invisible que sostiene al país, refiriéndote aquí a Puerto Rico, pero lo estamos hoy magnificando, porque hay una frase ahí que tú comentas que la quiero resaltar, que dice: las caras son múltiples, pero el amor es el mismo. Y los retos son continuos, desde la hija que cuida a su padre, entre otras cosas. Y eso lo estamos replicando en cada uno de nuestros países. Claro. Si nuestros cuidadores están en Perú, están en Ecuador, están en Argentina, están en México, donde estén, hay cosas que se van replicando, ¿verdad? Exacto. Y lo otro que quiero aprovechar antes que te muevas de aquí es esta gráfica. No queremos puntualizar en la parte del Alzheimer, queremos que la conversación sea abierta como lo está haciendo, pero solamente este dato es para reforzar la estadística que tú presentas, que dice que esto es en Estados Unidos. Más de 11 millones de estadounidenses brindan atención no remunerada a personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. 11 millones. Si a esto le añadimos el dato tuyo, vamos a empezar a sumar. En el 2020, estos cuidadores proporcionaron aproximadamente 15.300 millones de horas de atención, valuadas en 257.000 millones de dólares. Estamos hablando, puntualizando Alzheimer y otras demencias. Sí. Y de ahí, en el 2021, no es muy distante, en el 2021 el Alzheimer y otros tipos de demencia tendrán, ya sabemos que como que tuvieron un costo para el Estado Nacional, que es lo que tú nos estás diciendo ahora, tendrá un costo para el Estado Nacional de 355.000 millones de dólares. Wow. O sea, si queremos ver o si no lo queremos ver, hay una realidad que está ahí y yo estoy seguro que se está replicando en diferentes países. Por eso es que hay diferentes organizaciones, como por ejemplo la Red Latinoamericana de Cuidadores, que tiene su misión de orientar, educar y formalizar a estos cuidadores para que tengan, ¿verdad?, un reconocimiento y que se reciban una paga por su trabajo que están haciendo. Y entre otros movimientos que yo sé que tú nos vas a decir, pero quería puntualizar estos datos para que veamos que dentro de esta invisibilidad, si no le empezamos a traer, se puede formar un caos, pero chévere. Exacto, sí, no, definitivamente. Y esos datos que trae son sumamente importantes, precisamente porque estamos solamente hablando de una sola condición discapacitante, que es las condiciones asociadas a la demencia. Así que entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué no estamos pensando más en esto? ¿Por qué no estamos reconociendo el lugar? Y yo creo que quizá otro aspecto que debemos tomar en consideración para esa misma invisibilidad es, ¿verdad?, lamentablemente, para bien o para mal, son los roles de género, ¿no? Las mujeres son muchísimo más asociadas con el cuidado informal. Y así que deberíamos estar hablando, ¿verdad? Que estoy hablando de cuidadores informales, pero deberíamos realmente estar hablando de cuidadoras informales. Por eso se ve ahí en la búsqueda. Cuando buscamos cuidadores, pues me sale 317 millones ahí. Y cuando pongo cuidadoras, el número... Sí, exactamente. Seguimos esa idea. Exactamente. Y en esa misma línea, ¿verdad?, asociamos, ¿verdad?, el trabajo de las mujeres como un trabajo no remunerado del hogar, como si no fuese productivo, cuando la realidad del caso es que es el más productivo, porque no existiría nadie sin ese trabajo que se están realizando. ¿Quién cuidaría de estas personas? ¿Quién criaría a las personas eventualmente? O sea, sin ese trabajo que no es valorado, estaríamos en nada. Más sin embargo, a pesar de que son bien importantes para nuestras sociedades, los proveedores formales de servicios de salud en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿verdad?, con una pequeña excepción de Argentina, que ahora más recientemente ha comenzado a proliferar ciertas políticas asociadas con el cuidado informal,
eh, no han coordinado los servicios ni atención primaria ni secundaria no han coordinado los servicios médicos con los cuidadores informales. Así que eso en muchas ocasiones hace que los cuidadores informales perciban una falta de información y comunicación por parte de estos proveedores de servicios. Así que es tiempo, ¿verdad?, que todos los países del mundo comiencen a organizarse y dirigir su mirada para poder coordinar este recurso que tienen a su disponibilidad para poder mejor aprovecharlo y también cuidar y proteger la figura del cuidador, de la cuidadora informal, ¿no? Eso es sumamente fundamental. Así que ahora me gustaría, ¿verdad?, pasar un poquito a hablar un poco, así que hemos hablado un poco acerca de cuál es su contribución social, y esa contribución social es cierta, no importa en qué país tú estés, si estás en México, estás en Perú, Colombia, República Dominicana, no importa, la contribución social que hacen los cuidadores informales es indispensable y es enorme. Ahora, sin embargo, a pesar de que hacen una contribución social enorme, también enfrentan unos retos de salud, ¿no? Porque el cuidado informal, la realidad del caso, no es una práctica, no es un rol fácil de sostener. Como les dijimos hace un ratito, estas personas trabajan casi 14, 20 horas semanales, invierten al cuidado informal, casi un empleo parcial adicional a sus responsabilidades cotidianas. Así que es bien común, y esto lo encontramos en cualquier país que no tenga políticas dirigidas a proteger la salud de los cuidadores informales, y es que ocurre un desgaste en la figura de la cuidadora informal. Y el desgaste lo vamos a estar definiendo como un agotamiento emocional, sentimientos de cinismo y desapego, acompañado por una sensación de ineficiencia y falta de realización personal. Así que estos cuidadores informales, a pesar de que lo están haciendo todo por su ser querido y lo hacen con amor, comienzan a sufrir en sus propias necesidades y comienzan a desgastarse, a agotarse por precisamente estar invirtiendo tanto y no recibir, no tener los recursos disponibles necesarios, no tener redes de apoyo disponibles, falta de simplemente tener un respiro y de programas de respiro que sirvan para poder sustituir el rol del cuidador mientras ellos van a cuidarse de su propia salud, también por estresores primarios y secundarios asociados al cuidado. Entiéndase, imagínese usted tener que estar constantemente lidiando, atendiendo a un ser querido, y a pesar de que lo está haciendo con amor al arte, es un trabajo 24/7 en muchas ocasiones. O sea, hay ocasiones en las que te tienes que levantar a las 2 de la mañana a poder asistir a la persona que vaya a poder ir al baño, a las 4 de la mañana, a las 12 de la medianoche, sin poder tomar realmente un descanso. Uno eventualmente se estresa. Y eso acompañado del hecho de que en muchas ocasiones tienes que quizás cancelar alguna actividad que normalmente harías, o alguna actividad que te ayudaría a relajarte, precisamente porque tienes que alojar ese tiempo al cuidado informal. Aquí te están validando la información. En el chat está Lanita Oan, que le damos la bienvenida. Y dice que yo soy 24/24, domingo a domingo. Claro. Saludos, Lanita. Pero sí, es más que cierto, y estoy 100% seguro de que es el caso. Mis padres son cuidadores informales también, de mi hermano que tiene distrofia muscular, que ahorita podemos hablar más de eso, pero es un trabajo que no cesa, es un trabajo constante, permanente, continuo, y, ¿verdad? Y es bien cansón, ¿verdad? Es bien cansón. Así que ese mismo desgaste en muchas ocasiones puede conducir a que desarrollemos enfermedades de salud mental, incluso enfermedades de salud física. Así que los cuidadores informales pueden desarrollar mayores desórdenes de ansiedad que los no cuidadores. Y no tan solo eso, sino que pueden desarrollar depresión al doble de la proporción de la que la desarrollaría una persona que no es un cuidador informal. Así que vemos que ese desgaste asociado al cuidado tiene unas consecuencias sobre la salud mental, pero también se ha visto que también tiene implicaciones sobre la salud física. Y hemos visto, por ejemplo, que el desgaste ha sido asociado con un aumento en el riesgo de desarrollar y morir por una enfermedad cardiovascular. Así que en ese sentido es como increíble que tras que tengamos estas personas haciendo un servicio a la sociedad completamente de gratis, por amor a sus seres queridos, no podamos ni tan siquiera proveerle los servicios de salud que necesitan para poder cuidar de su salud y entonces poder continuar, porque ellos no quieren dejar de cuidar a sus seres queridos, ellos quieren continuar y poder seguir haciendo la labor, pero cualquier persona se desgasta, somos humanos al final del día, así que necesitamos también un descanso para poder hacer esas labores. Así es, me encanta que digan la palabra de desgaste, porque nosotros tenemos aquí como que nos queremos distanciar del término cuidador quemado.
Nos queremos distanciar de eso y por eso preferimos utilizar agotados regularmente. Por lo que tú dices, porque nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras regularmente no quieren alejarse de cuidar. Lo que pasa es que dentro del mismo sistema que hay, no tienen las herramientas para poder tener los episodios o los periodos de descanso. Entonces, se llegan a cansar un poquito. Así que me parece espectacular. Lo otro que quiero, Jonathan, aprovechándote. Tanto para los cuidadores como para los que están afuera, ¿verdad? Pensamos como que es que yo no puedo ir a ayudar a mi mamá, a mí me encantaría poder ayudarla más. Lo que pasa es que como yo estoy trabajando, pues no puedo ir a ayudarlos. Pero te pregunto, ¿existen alguna otra forma, además de tu estar físicamente en el sitio, que tú puedas ofrecerle una ayuda a ese cuidador que sí lo está? Digamos, por ejemplo, que tengo un cuidador principal y un cuidador secundario. Ajá. Entonces, esa persona quizás no, ¿verdad? Por razones de empleo, entonces no puede llegar entonces presencialmente a ofrecerle el apoyo. Pues yo, para poder apoyar, yo pienso, pues, obviamente, uno, es bien importante tener presente que los cuidadores informales, precisamente por cuestiones de cuidado, tienen que invertir mayores cantidades de dinero monetario para poder cuidar a esa persona. Y en muchas ocasiones tienen que disminuir la cantidad de tiempo que pasan el tiempo laboral porque tienen que invertir tiempo cuidando a la otra persona. Así que, primeramente, por el lado económico, va a significar un alivio para esa persona, tú poder, si es posible, ¿verdad? A la medida en que sea posible, proveerle algún tipo de apoyo económico si no puede estar presencialmente disponible para la persona. En adición a eso, ¿qué recursos necesita la persona? ¿Necesita algún recurso relacionado a la alimentación? ¿Hay alguna relacionada a la alimentación? Quizás algo más tangible como ese aspecto. Puedes apoyarle quizás conectándola, ayudando o motivando a esa persona a que se conecte a redes de cuidado que estén disponibles, que eso es bien importante, porque se ha encontrado que a pesar de que, ¿verdad? Hay un desgaste y todo eso, una de las cosas que ayuda a contrarrestar los efectos de ese desgaste es precisamente poder conectarte a redes de otras personas que sean cuidadores. Y yo sé que en muchas ocasiones eso puede ser muy difícil porque no hablamos mucho sobre el tema y las redes pueden ser un poco difíciles de encontrar. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, una red de cuidador informal puede ser un poco difícil conseguir, a pesar de que sí están disponibles. Y ahorita también podemos hablar de esos recursos que hay disponibles aquí en Puerto Rico. Pero sí, entonces, ¿cómo entonces esa persona pueda entonces recibir ese apoyo de esas otras personas? Y por último, pues, aunque no sea una semana, por lo menos quizás un día que esa persona, un fin de semana o algo, que esa persona pueda por lo menos ir alguna hora a que pueda ir a su cita médica, esa cuidadora puede ir a su cita médica. Eso en muchas ocasiones hace la diferencia. Y quizás no puede ser un compromiso entero porque no eres el cuidador primario de esa otra persona, de esa persona que recibe el cuidado, pero sí por lo menos que haya por lo menos una oportunidad de poder relevar a esa otra persona para poder apoyarle, ¿verdad? Si es posible y las circunstancias lo permiten. Así mismo. O sea, lo que queremos decirle de esta forma es que hoy día existen diferentes formas de apoyo. No es que usted esté físicamente, porque tal vez tenemos a alguien que quiera ayudar, pero físicamente no puede estar. Pero siempre va a haber alguna otra forma con la cual usted pueda ayudar a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Así que la historia de que es que no tengo tiempo para ir allá, pues sí, pero hay otras formas en las que nos pueden ayudar apoyándolos, que es haciendo alguna tarea, buscándole la compra, ayudando a que vaya a buscar sus medicinas, entre otras cosas. Y estando presente, yo creo que la última, estando presente para poder solamente escuchar y que esa otra persona pueda ventilar, particularmente en estos tiempos de pandemia. Y otra cosa, ¿verdad?, que quería comenzar así brevemente es el hecho de que ahora mismo en tiempos de pandemia estos cuidadores no tan solo se tienen que proteger a esta otra persona, sino que se tienen que cuidar a sí mismos de contagiar a esa otra persona que están cuidando. Así que entonces se tienen que muchas veces encerrar dentro de sus hogares o limitar significativamente sus interacciones sociales. Así que estando presente, poderle ayudar a esa persona que ventile va a ser bien significativo para que ese cuidadora pueda sentirse o pueda entonces disminuir ese agotamiento asociado al cuidado. Perfecto. Entonces, aquí, ¿verdad? En adición quería entonces quizás traerle un perfil del cuidador. Esto es aquí de Puerto Rico, pero esto aplica a ¿verdad? Muchas de estas características, excepto una de ellas, aplica a muchos de los países latinoamericanos y muchos de los países que no tienen políticas comprensivas para poder atender el cuidado informal. Y es que el perfil de cuidador informal de Puerto Rico es que son mujeres de edad media,
aquí en Puerto Rico son un 50.93 años, pero fluctúa más o menos entre 40 y 55 años, son la mayoría de las cuidadoras informales. Y la mayoría son mujeres de edad media. En el caso de Puerto Rico, este dato es particular de Puerto Rico, tengo que revisarlo para otros países, pero cerca de la mitad vive bajo el nivel de pobreza, eso es lamentablemente. Así que todos sabemos los estresores asociados a encontrarse en un estado de socioeconómico, ¿verdad?, bajo. En adición a eso, casi el 50% muestra niveles de ansiedad entre leve y severo, y esto también ocurre donde sea que hayan cuidadores informales sin políticas comprensivas para el cuidado informal, van a presentarse significativamente altos los niveles de ansiedad, y no tan solo de ansiedad, pero sino también de depresión. Entonces también es bien importante resaltar que 1 de cada 3 de cuidadores informales también reporta tener una salud pobre. Ese es aquí en el caso de Puerto Rico, pero otro dato que es bien interesante es que los cuidadores informales tienden a reportar su salud peor que sus contrapartes no cuidadoras. Así que vemos claramente que hay una distinción entre ser un cuidador y no ser un cuidador en cuanto a nuestra salud. Así que vemos que sin un apoyo para poder apoyar la salud de estos cuidadores es bien difícil. Y en muchas ocasiones es bien difícil, Iván, porque los cuidadores informales a veces ponen su propia salud de lado para poder atender la salud de su ser querido. Ajá. Incluso se ha reportado que esa es precisamente la razón principal para no buscar ayuda, porque ellos, los cuidadores mismos, las cuidadoras dicen, mire, es que la salud de mi ser querido es más importante que la mía. Pero es bien importante, como vamos a ver en un ratito, esas destrezas de autocuidado que vamos a tocar por encimita, que para poder uno cuidar a otra persona uno tiene que cuidarse uno mismo. Ese es el primer paso. ¿Verdad? En la medida en que sea posible, uno tiene que buscar las herramientas para poder uno cuidarse de uno mismo, la salud. Entonces, a todo este panorama, ¿verdad?, tenemos que añadirle otro factor bien importante, y es que nuestras sociedades están envejeciendo. Nuestras sociedades a lo largo de todo el planeta están, particularmente en América Latina, Estados Unidos, Puerto Rico, estamos en un proceso de envejecimiento poblacional que está ocurriendo de una forma rápida y alarmante. Eso significa que múltiples proyecciones han dicho, ¿verdad?, que las poblaciones están envejeciendo y como consecuencia va a haber un aumento en la población de adultos mayores, y como discutimos hace un ratito, la población de adultos mayores son las personas que más necesitan cuidado, así que van a aumentar la cantidad de cuidadores informales que vamos a necesitar y que van a estar en demanda para poder ofrecer su servicio o ofrecer su apoyo a sus seres queridos. Así que eso es bien importante, porque en la medida en que estamos a tiempo todavía para poder hacer una política comprensiva que vaya a los fines de precisamente prepararnos para estos cambios demográficos que van a estar ocurriendo. Y aquí, viendo el caso de Puerto Rico y un poco Estados Unidos, Puerto Rico tiene una de las poblaciones más envejecidas en todo Estados Unidos, incluso de Latinoamérica. Y Puerto Rico es la población de envejecientes de 21.13%, y se espera que aumente a casi 35.4% para el 2040. Eso es una cantidad enorme. Pero el problema con eso es que en muchas ocasiones, y esta es la situación con países en Latinoamérica, particularmente Argentina, y es que el aumento en la cantidad de personas envejecientes va a ser encontrado con una disminución en personas, una reducción en personas disponibles para poder ofrecer ese cuidado informal. Así que en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, antes teníamos 7 para cada uno, actualmente tenemos 7 cuidadores disponibles para cada persona que recibe cuidado, aunque usualmente identificamos a una que es la cuidadora principal. Pero ya para el 2030 va a haber una reducción de 4 personas disponibles para uno. Eso significa que va a aumentar todavía más la tensión que va a haber sobre cada uno de las cuidadoras informales. Porque significa que pues voy a tener que asumir quizá más trabajo relacionado al cuidado informal para que mi ser querido tenga la salud y la calidad de vida que se merece. Así es, y es importante, estamos con esto para todos los que se están conectando, estamos con Jonathan Pitre González, que nos está ayudando a entender esto del cuidado informal y esta invisibilidad que tienen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, pero que es importante lo que estamos haciendo, darle la visibilidad a cada uno de ellos. Y eso que nos estás diciendo de esas proporciones, uno piensa, pues chévere, porque es que según pasan los años, viene la tecnología, tienen mejores herramientas de cuidado, quiere decir que las personas viven más. La pregunta es, ¿vivir más es sinónimo de estar saludable o es que vivo más? Entonces, cuando cada uno de nosotros estamos haciendo ese análisis, es bueno pensar
que cómo yo voy a llegar a esos años, cuánto yo voy a tener, cómo yo quiero llegar, cómo yo quiero llegar a los 90, cómo quiero llegar a los 100, porque se sabe que hay zonas como han discutido, las zonas azules, que personas que tienen X cantidad de años, pero entonces, ¿cómo yo quiero llegar allá? ¿Quiero llegar en salud o quiero llegar que me cuiden? Entonces, tenemos que detenernos cada uno de nosotros y empezar a hacernos estas preguntas para poder tener el mejor estilo de vida, porque lo que hagamos hoy es lo que nos va a llevar a ese mañana, que no está tan lejos. Claro, claro que sí, no, definitivamente. Yo creo que eso es bien importante porque, pues, número uno, alarma, ¿verdad? Nos crea la conciencia de que yo tengo entonces una agencia sobre este presente para poder entonces yo llegar al futuro. Y lo otro que resalta es el hecho de que hay ocasiones en las que ¿verdad? Por cuestiones, ¿verdad? Situaciones de vida y todo eso, que es muy posible que necesitemos apoyo en ese futuro. Y eso está bien porque no hay ningún problema con eso. Pero si podemos hacer algo en el presente para ir quizás sembrando un poco para nuestro futuro, para nuestra propia salud, eso está espectacular, ¿no? Así que por una parte sí, es cierto que en la medida en que envejecemos aumentan nuestras probabilidades para requerir ayuda, de desarrollar una condición crónica o una enfermedad crónica particular, pero también es bien importante resaltar que ahora mismo en el presente podemos hacer algo para poder estar listos y enfrentar ese futuro de la mejor forma posible. Así que por una parte está el lado de qué puede hacer las políticas públicas y todo eso, pero también nosotros tenemos una responsabilidad con ese futuro. Entonces, en esa misma línea, ¿verdad? Y aquí entrándonos un poco, ¿verdad? En este aspecto político que acabamos de destacar, la Alianza Internacional de las Organizaciones Cuidadoras, IACO, por sus siglas en inglés, ellos redactaron 6 principios para los cuales todos los gobiernos del globo pueden coordinarse para mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales. Así que ellos resaltan que el reconocer a la figura del cuidador informal, de la cuidadora informal, es lo primero. Es importante reconocer que su trabajo tiene un valor económico, que es una contribución social enorme y que nuestros sistemas de salud dependen de ese trabajo que realizan las cuidadoras informales. Número 2, que las cuidadoras informales deben tener acceso a las mismas oportunidades que sus contrapartes no cuidadoras. No deben ser discriminadas por cuidar de un ser querido. Todo lo contrario, no deben ser discriminadas ni penalizadas. Y en ese sentido debemos estar agradecidos de que esas personas están haciendo ese cuidado informal y debemos promover, ¿verdad? Facilitar que esa persona pueda tener las mismas oportunidades en tanto sus circunstancias de ser cuidadora informal. Entonces, en adición a eso es bien importante, y esto es crucial, que las cuidadoras informales tengan acceso a toda la información y conocimiento que necesiten para poder ofrecerle a sus seres queridos el cuidado que se merecen. Así que en muchas ocasiones vemos, y esto ocurre en el contexto médico particularmente, que las cuidadoras informales, hay ocasiones, ¿verdad? No siempre, ahora se ha ganado más conciencia sobre el asunto, que no hay como una buena comunicación entre el médico primario y la figura de la cuidadora informal. Así que esto lleva a que la cuidadora informal no sepa exactamente cómo yo tengo que cuidar adecuadamente a esta persona, qué cosas yo tengo que hacer para poder apoyarlo mejor, tengo que hacer cierto procedimiento en particular, cómo lo tengo que hacer. Como no hay una buena comunicación y no hay acceso a esa información, pues quien termina resultándose afectado es la persona que recibe el cuidado al final de cuentas. Así que es bien importante que exista acceso a esa información y conocimiento que van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona que recibe el cuidado y que la cuidadora informal tenga acceso a esa información. Así es, y lo hemos vivido porque en esto de la pandemia, las restricciones de que si puede ser una persona, sí. Entonces muchas veces tenemos a nuestro adulto mayor que va con su hija que es su cuidadora, entonces le dicen no, es que no puede pasar usted, solamente es el paciente, y le dice, ok, pero si yo soy el que es como... Exacto. Entonces sí ha sido muchos retos estos cambios pandémicos porque limita. Exacto, definitivamente, yo creo que eso es un excelente ejemplo. Entonces, también las cuidadoras informales deben tener también el derecho de poder cuidar sobre su salud y sobre su bienestar, ¿no? Como estábamos discutiendo hace un ratito, qué bueno que están cuidando de sus seres queridos, pero también ellos tienen una salud, porque si no, eventualmente también ellos se van a convertir o se van a volver más propensos a convertirse en personas que son recipientes de cuidado. Así que entonces para poder trabajar con eso,
podemos velar por su salud y su bienestar a tiempo para que entonces ellos puedan continuar cuidando de sus seres queridos, pero al mismo tiempo, no, ¿verdad? Quizás por lo menos se demore la cantidad de tiempo en que vayan a necesitar recibir ese cuidado. También es bien importante garantizarles un empleo digno que reconozca también que el rol y la práctica que realizan, y por último la seguridad financiera. Así que, ¿verdad? Ese último punto es usualmente el más complejo, ¿verdad? Porque, ¿qué significa eso exactamente? Entonces vemos países como Portugal, por ejemplo, que muy recientemente declararon la Carta de Derechos para los Cuidadores Informales, y muchos países del oeste de Europa han declarado políticas y derechos, y gran parte de esa seguridad financiera va de la mano de proveerle hasta estipendio a estos cuidadores informales. Así que, ¿cómo entonces nosotros podemos coordinar que esa seguridad financiera se alcance? Porque eso también entonces ayuda a disminuir el agotamiento, la tensión, el estrés y todo eso, y mejorar la calidad de vida de su ser querido y de su propia calidad de vida. Entonces, pero, ¿verdad? Es bien importante que a pesar de que tenemos estos 6 principios, mientras tanto nosotros también podemos ir trabajando para poder cuidarnos de nosotros mismos, cuidarnos de nuestra propia salud y a nosotros mismos. Así que el autocuidado va a ser entonces la herramienta más inmediata que vamos a tener disponible para poder enfrentar o poder asumir más saludablemente la carga de ser cuidador informal. Así que eso va de la mano con aceptar ayuda. Es bien importante. En muchas ocasiones muchos cuidadores informales pueden sentir vergüenza por la relación de cuidado en la que se encuentran, porque la persona que recibe cuidado no puede valerse por sí mismo y es un ser querido muy cercano, y sentimos quizás un poco de vergüenza, y por eso preferimos no aceptar ningún tipo de ayuda, porque pensamos como que, wow, no, yo lo puedo hacer por esa persona, yo lo puedo trabajar todo por esa persona, pero no hay ningún problema en aceptar ayuda. O sea, eso es necesario que todos aquí aceptemos ayuda. Juan Carlos dice, en Latinoamericana son mujeres de 45 a 55 años, la mayoría madres, como las que son en la cabeza de la familia, y solo el 17% es de los hombres, y eso lo vemos en las búsquedas. Y es algo que también va de la mano con el estigma social, pero ha ido cambiando. Y entonces, si un peso, lo que tú acabas de decir, el peso que tienen las personas al decir que son cuidadores, imagínate decir un varón que es cuidador. Es como que hay cosas como que las han estigmatizado, y el salir de ellas es un poquito difícil. Sí, definitivamente sí. Está bien marcado todo este asunto de qué exactamente significa ser hombre y qué exactamente significa ser mujer. Y la realidad del caso es que para cuidar de un ser querido, ¿verdad? No debería tener género. Lamentablemente en nuestra sociedad se asocia esa práctica con el género femenino, pero, ¿verdad? Debería poder, cualquier ser humano no debería sentir ningún tipo de vergüenza en realizar algo tan necesario. Es importante que las personas, ¿verdad?, generen conciencia sobre este asunto, y comenzamos precisamente esto, a tener conversaciones sobre el asunto, porque nadie va nunca a una fiesta y dice, wow, yo soy un cuidador informal. O sea, nadie habla sobre esa. Digo, ahora más recientemente yo empecé a avisar un poco atrás, pero y la gente se me queda, ¿y qué es eso? Y entonces tenemos una conversación y la gente dice, pues mi mamá es eso, mi abuelita es eso con mi abuelo, y qué bueno, pero casi nadie tiene conversaciones sobre esto. O sea, y eso es lamentable, porque considerando que son tantas y tantas mujeres principalmente quienes realizan esta labor a cambio de nada. Pueden decir que tiene diabetes, alta presión, pero no que es exacto, sí, si yo soy diabético, que sí, entonces tengo que cuidar la dieta, pero entonces no podemos decir que es como, pues hay que comenzar a visibilizar lo que históricamente ha sido invisibilizado. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, un poco con esas estrategias de autocuidado, tenemos también concentrarse en lo que pueda ofrecer. En muchas ocasiones pensamos que no le estamos dando el todo por el todo a esa persona, o pensamos que no es suficiente el trabajo que estamos haciendo por esa persona, y es bien importante entender cuáles son los propios límites de uno mismo que uno le puede ofrecer a esa persona. Hay una realidad económica, hay una realidad social en la que uno se inscribe y participa, y uno tiene que tener eso presente en la medida en que uno va a cuidar a otra persona, porque la realidad del caso, si no fuese por ti, que usted estuviese en esa posición particularmente cuidando a esa persona, quizás no habría más nadie que esté ofreciendo ese cuidado. Así que tener presente de que en muchas ocasiones el que usted esté en esa posición de cuidador informal es más que suficiente para que esa persona pueda recibir toda la ayuda que necesite. Si bien podemos seguir creciendo, si bien podemos seguir aprendiendo todos los días cada vez un poquito más, también es importante reconocer
mira, yo estoy haciendo un buen trabajo, mira, la realidad del caso es que no me puedo seguir esforzando porque si no me voy a desgastar. También es bien importante establecer metas realistas. Como entonces, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones el cuidado es como que este gran número de nuevas responsabilidades que nos llegan de la noche a la mañana, en muchas ocasiones, ¿y cómo voy a ir manejando con todo esto? Pues mira, divide las cosas paso por paso. Eso quizás puede hacer que las cosas puedan visualizarse un poquito más afrontables de lo que pueden parecer originalmente. Como les dije hace un ratito, la importancia de conectarse. Es bien importante identificar cuáles son los recursos que usted tiene a su alrededor disponibles. ¿Qué recursos? La red latinoamericana de cuidadores, por ejemplo. Esos recursos van a ser bien valiosos para que usted pueda prepararse para poder enfrentar el cuidado de la mejor manera posible. También es bien importante unirse a un grupo de apoyo en la medida en que sea posible, ¿no? En la medida en que esté disponible también. Poder tener conversaciones sobre las situaciones y poder saber que hay otras personas que están pasando por experiencias muy similares a la que tú estás pasando, es una gran ayuda, es una enorme ayuda. Créame, porque yo antes de conocer este concepto de cuidadores informales, yo no le tenía un nombre. Y yo pensaba, wow, ¿habrán más familias como la mía? ¿Habrán más situaciones como las que está enfrentando mi familia? Por mucho tiempo no sabíamos. Hasta que finalmente me comencé a identificar, oye, pero estas personas están en una posición similar a mi familia y teníamos conversaciones. Y eso ayudaba muchísimo, ¿verdad? A mí a poder aceptar, lidiar y poder hasta mejor ofrecerle un apoyo a la persona que necesita ese cuidado. Importante buscar el apoyo social, como les dije, mantenerse conectado con familiares y amigos que puedan ofrecer apoyo emocional sin prejuicios. Y por último, establecer metas de salud personales y visitar su médico. Es bien importante cuidarse de uno mismo para cuidar a esa otra persona. Yo sé que en muchas ocasiones eso puede parecer difícil, hay muchas ocasiones en las que ¿verdad? Se nos presentan muchísimas limitaciones precisamente por la relación de cuidado, pero es importante conectarse quizás con alguien que pueda ofrecerle un relevo por unas horas para que usted vaya a hacerse esa cita médica, ese examen médico que tanto necesita, verificar qué recursos tiene disponible para que entonces otras personas puedan brindarles, ¿verdad? Puedan relevarle mientras usted se atiende en todo ese proceso. Uh-huh. Así que, ¿verdad? Ahí ahora podemos seguir hablando así en confianza, pero sí me gustaría antes de todo eso dejarle con esta frase que a mí siempre me impacta muchísimo. Esta la dijo Rosalind Carter, que es la ex primera dama de los Estados Unidos. Y ella dice que solo hay 4 tipos de personas en el mundo: los que han sido cuidadores, los que actualmente son cuidadores, los que serán cuidadores y aquellos que necesitarán cuidadores. Y yo creo que esas palabras son sumamente poderosas y nos ayudan a entender y ganar conciencia sobre lo indispensable que es este rol social. Bueno, yo creo que por lo menos yo entiendo que nuestra misión se está dando, porque es esa parte de visibilizar, de que cada una de las personas que están con nosotros conectados, que sepan que, como tú dices, yo estoy haciendo una actividad, pero no me estoy dando cuenta que hay otras personas que están haciendo la misma actividad. Y cuando te das cuenta de eso, como que nos puede dar una sensación hasta de alivio, como que, rayo, quizás ya esas personas pasaron lo que a mí me está pasando y yo puedo aprender de ellos. Y de ahí es donde viene la importancia de los grupos de apoyo. Exacto. Que cada una de las organizaciones pueden tener sus grupos, la Asociación de Alzheimer con los grupos de apoyo, las de lupus, las de Parkinson, que es cuestión de empezar a hacer búsqueda. Esto de la pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también nos ha traído muchas cosas buenas. Y un brinco en la tecnología ha sido espectacular. Entonces ahora tenemos muchas formas de comunicarnos, no presencialmente, pero podemos tener ese contacto, ¿verdad? Que sentir que no estamos solos. Y muchos de los grupos de apoyo han tenido que hacer 42 malabares para poder mantenerse en contacto, pero lo han ido logrando. Así que me parece espectacular lo que tú nos traes. Y quiero compartir también con las personas esta información de AARP también, porque es importante que sepamos que se está hablando de este tema. Uh-huh. Y es importante que sepamos que podemos escuchar muchas veces la palabra cuidador o cuidadora, pero no profundizamos en lo que significa. Exacto. Y también no profundizamos en lo que
en lo que ha tenido que dejar ese cuidador y esa cuidadora para poder continuar un servicio y ese cuidado que es del corazón, ¿verdad? Entonces, es importante. Te tenía la pregunta de dónde es que surge esa necesidad tuya de empezar a hablar de esto de cuidador. Más o menos ya tú no nos dijiste, pero si nos quieres hacer la historia. Sí, sí. Pues, como les dije, ¿verdad? Así por encimita, mis padres, ¿verdad? Mi madre y mi padre han sido cuidadores de mi hermano, que fue diagnosticado desde los 7 años con distrofia muscular Duchenne. Y por muchos años mis padres, ¿verdad? Siempre me acuerdo de haber acompañado a mi mamá a las citas médicas de mi hermano, a diferentes citas médicas. Salía a veces hasta temprano a la escuela para poder llegar a una cita médica y así sucesivamente. Me acuerdo de las terapias que tenía que ir a acompañar a mi hermano, y me acuerdo de particularmente de que en muchas ocasiones mi mamá enfrentaba muchísimos retos para conseguir la ayuda que mi hermano necesitaba y que necesita todavía, ¿verdad? Y se enfrentó, y en esa misma disyuntiva veía los retos, veía los difíciles, los obstáculos que se le presentaban, lo frustrante que es estar constantemente uno buscando por el mejor bienestar de su hijo, y siempre se me quedó eso dentro de la cabeza. Naturalmente me crié toda mi vida allá en Manatí. Y siempre me pregunté, wow, ¿habrá algún tipo de ayuda disponible? ¿Habrá algo que se pueda hacer para personas como mis papás? Pero yo no había escuchado ni tan siquiera el término de cuidadores informales. Pues entonces en una clase, ya en maestría, había terminado el bachillerato, siempre me quedé con eso dentro de la cabeza. Siempre dije, wow, algún día si tengo la oportunidad de saber lo que es, voy a estudiarlo, voy a trabajarlo. Y hasta trabajando en la maestría, en un curso estábamos discutiendo así brevemente y alguien lo menciona someramente y yo digo, oye... Y ahí, eso suena como, y ahí entonces conecté y entonces empiezo así a buscar, empiezo a hacer investigaciones relacionadas al tema. Después de eso, con el tiempo, tengo la oportunidad de poder trabajar con aquí un poco con los legisladores de aquí de Puerto Rico. Y ahí entonces trabajo con lo que presentaste hace un ratito, que era el proyecto 1108 de la Cámara de Representantes, que es la política pública del cuidado informal de aquí de Puerto Rico, que fue un trabajo bien, ¿verdad? Bien extenso, precisamente para poder comenzar a hacer una declaración desde el gobierno de Puerto Rico para comenzar a trabajar con la comunidad de cuidadores informales. Y entonces trabajamos con eso y desde entonces pues, he tenido la oportunidad de seguir investigándolo. Sigo todavía estudiando el doctorado ahora en psicología clínica y sigo todavía trabajando con la comunidad de los cuidadores informales porque pienso que siempre tengo la misma reacción. Todavía al son de hoy no he tenido ni una, ¿verdad? Muy pocas son las conversaciones. O la persona sabe lo que son los cuidadores informales y sabe bastante y está incluida dentro de la comunidad, o no sabe absolutamente nada y resulta que toda su familia son cuidadores informales de alguien que es un ser querido y todo eso. Así es, estoy compartiendo este editorial en donde salió lo que tú nos estás diciendo, lo de la petición para crear la Carta de Derechos de los Cuidadores y de las Cuidadoras Informales, que definitivamente lo reconocemos y lo agradecemos también, ¿verdad? Para poder seguir contribuyendo y darle ese granito de arena en este mundo que es del cuidado. Y si todos nos unimos, mi papá dice que muchos poquitos hacen un montón. Sí, sí. Así que vamos a poder ayudarnos. Y ahí hay algo que dice, el cuidado informal ha sido un rol históricamente invisibilizado desde la política pública. Y es desde tanto la política, nuestra área social, porque hasta dentro de las familias dicen, no, déjame no ir a visitar a Jonathan porque va y se le ocurre decirme que me quede con la mamá y yo no me puedo quedar ahí hoy, así que no voy a ir para allá. O sea que desde cada uno desde nuestros escenarios, que pueden ser positivos, pueden ser favorables, pueden ser difíciles, pero lo importante es que cada uno de nosotros desde nuestros escenarios lo entendamos, lo reconozcamos y que pongamos nuestro granito de arena, ¿verdad? Así que de show. El tiempo va a las millas, Jonathan. Y esto es chévere porque significa que estuvo interesante. Y así te tenemos para una próxima ocasión, seguirte sacando el jugo. Pero no quiero despedirnos a modo de ese resumen para que nuestros cuidadores y todos los que están conectados con nosotros, ¿qué le puedes decir para que a veces nos sentimos un poquito down, como que no nos miran o no nos hacen caso? Pero ¿qué le podemos decir a cada uno de ellos? Yo creo que lo más importante y por lo menos lo que a mi familia y a mí personalmente nos ayudó mucho es saber que no estamos solos, somos muchos y vamos a seguir siendo muchos y poco a poco, en la medida en que nos sigamos conectando y reconociéndonos en nosotros mismos, reconociendo el trabajo que estamos haciendo y que no es solamente un favor que le estamos haciendo a una persona, sino que es un trabajo, una labor que hacemos con sudor,
lágrimas y mucho sacrificio, que entonces vamos a poder poco a poco salir hacia adelante y poco a poco ir mejorando nuestra propia calidad de vida y la de nuestros seres queridos. No, súper, completamente de acuerdo contigo. Así que a todos los que se conectan, de verdad, muchas gracias que los sábados sacan de su tiempo para estar con nosotros. Nosotros estas conversaciones las tratamos de hacer con el corazón. Las hacemos para que, con la intención de ayudarnos, de tener esa data, de que cuando nos sentamos un poquito solos, como tú dices, saber que hay otra gente, poner nuestro granito de arena en este mundo del cuidado para que cada vez se le dé más visibilidad a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras. A todos los que se conectan, que interactúan con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Porque de esa forma nos permite continuar acá, ¿verdad? Entonces los episodios se mantienen en la página de Facebook, que les recomendamos que vayan, o al canal de YouTube, en donde se suben. Allí los pueden entender, los pueden adquirir y los pueden ver todas las veces que sean. De igual forma en las plataformas de audio en donde se sube el contenido en forma de podcast, está disponible tanto en Amazon Music, en Apple, en iHeart, en iVoox, en Google, en Spotify, en cualquiera de ellos lo puede buscar. Busquen Signos Vitales Puerto Rico y de ahí pues ya tienen acceso. Desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes. Jonathan, de verdad, súper agradecido. Gracias a ustedes por todo, de verdad que es muy agradecido con todo esto y nada, seguimos hacia adelante, gracias a todos. No, gracias, así que cada uno de ustedes cuídense, nos vemos el sábado que viene en otro episodio. Bye.